y bueno, para que puedan ir siguiendo ahí la lectura. Y vamos a ver qué alcanzamos a leer en una horita. Y igual, vean, por ejemplo, la meta de esta semana son 70 páginas. Para que no se asusten, yo sé que es un libro gordo, pero pues básicamente este mes tenemos que leer 350 páginas, o sea, no está grave, un librito, ¿no? Entonces, para que no se asusten ahí, porque sé que varias también están con Juego de Tronos, entonces es como demasiado, pero no, está increíble todo, así que bueno, vamos a comenzar. Comienzo yo y cuando me canse, pues siguen ustedes, que quiera leer y ahí vamos avanzando en la historia, ¿listo? Entonces, vean, lo tengo firmado. Ah, yo, bueno, ya, perdón, me distraje. Ah, bueno, estos libros son, me da mucha risa porque, vean, la dedicatoria es a Lisa por todo y por encima de todo por Elsa. Lisa era la esposa de Posteguillo, pero se separaron, se divorciaron. Bueno, leamos. Si tienen la trilogía de Africanos, sí, que es como la explicación. Listo, entonces dice, la trilogía de Africanos. En 2006 se publicó por primera vez Africanos, el arranque de la trilogía sobre la vida, hazañas y dificultades de Cipión. Y hoy, con motivo de su relanzamiento en todo el mundo, ¿ustedes tienen eso? ¿No? ¿Está en mi edición? Entonces no le vamos Sí, yo sí. a mandar una foto. Yo sí, ¿Tú sí lo tienes? O sea, hacen nuestras ediciones debe. de ediciones B. Ok. Entonces voy a tomarle fotos a esas partes y se las mando. Es chisme de que lo ignoraron, sabe que no le querían publicar la historia, es ese. Entonces vamos a comenzar con el primero, que dice Ingrata Patria, ¿sí? Ahí sí. Patria ingrata, ni siquiera tienes mis huesos, de Valerius Maximus, ¿sí? Ahí sí estamos todos, listo. Proemium. A finales del siglo III antes de Cristo, Roma se encontró al borde de la destrucción total. A punto de ser aniquilada y arrasada por los ejércitos cartagineses, al mando de uno de los mejores estrategas militares de todos los tiempos, Aníbal, ningún general de Roma era capaz de doblegar a este todopoderoso enemigo, genial en el arte de la guerra y hábil político, que llegó hasta las mismas puertas de la ciudad del Tíber, habiendo pactado con el rey Filipo V de Macedonia la aniquilación de Roma como Estado y el reparto del mundo conocido entre las otras dos potencias mediterráneas, Cartago y Macedonia. La historia iba a ser escrita por los enemigos de Roma y la ciudad de las 7 colinas no figuraría en ella. No tendría espacio ni en los libros ni en los anales que habrían de rememorar aquella guerra, aquel lejano tiempo. Roma apenas representaría unas breves líneas recordando una floreciente ciudad que finalmente sería recluida a sus murallas, sin voz en el mundo, sin flota, sin ejército, sin aliados. Ese era su inexorable destino hasta que o bien la diosa Fortuna o quizá el mismísimo Júpiter óptimo máximo o el puro azar intervinieron en el devenir de los hombres y las mujeres de aquel tiempo antiguo y surgió un solo hombre, alguien inesperado que no entraba en los cálculos de sus enemigos, un niño que habría de nacer en la tumultuosa Roma unos pocos años antes del estallido del conflicto bélico más terrible al que nunca se había enfrentado la ciudad. Alguien que pronto alcanzaría el grado de tribuno, un joven oficial de las legiones que iniciaría un camino extraño y difícil, equivocado para muchos, que sin embargo cambió para siempre el curso de la historia, que transformó lo que debía ocurrir en lo que finalmente fue, creando los hechos que ahora conocemos como la génesis de un imperio y una civilización secular en el tiempo y en la historia del mundo. Aquel niño recibió el nombre de su progenitor, Publio Cornelio Escipión, que fuera cónsul de Roma durante el primer año de aquella guerra. Las hazañas del hijo del cónsul alcanzaron tal magnitud que el pueblo, para distinguirlo del resto de los miembros de la familia, los Escipiones, le concedió un sobrenombre especial, un apelativo referente a uno de los territorios que conquistó, ganado con extremo valor en el campo de batalla y que lo acompañaría hasta el final de sus días, africanos. Sería la primera vez que se honraba un general con una distinción semejante, dándose origen a una nueva costumbre que en los siglos venideros heredarían otros cónsulos preeminentes y finalmente los emperadores de Roma. Sin embargo, tanta gloria alimentó la envidia. Esta es su historia.
Estoy como ustedes ayer en Juego de Tronos recordando todo. Increíble. Por ejemplo, para los que se leyeron El infinito en un junco, deben tener presente a los Escipiones, a la familia de los Escipiones, que tienen una biblioteca espectacular, pero bueno, de eso hablaremos en la charla de contexto. Bueno, está todos los personajes, vamos a pasarlo, y dice, libro 1, una frágil paz. Preferiría la paz más inicua a la más justa de las guerras. Cicerón, ¿se acuerdan de Cicerón en los tres mundos? Bueno, primero, una tarde de teatro. Roma, año 519, desde la fundación de la ciudad, 235 antes de Cristo. El senador Publio Cornelio Escipión caminaba por el foro. Llevaba el cabello corto, casi rasurado, tal y como era costumbre en su familia. A sus 30 años andaba erguido, dejando a todos ver con claridad su rostro enjuto y serio, de facciones marcadas, en las que una mediana nariz y una frente sin ceño se abrían paso en silencio. Ese día iba a asistir a un gran acontecimiento en su vida, aunque en ese momento tenía la mente entretenida con otro suceso sobresaliente en Roma. Nevio estrenaba su primera obra de teatro. Apenas habían transcurrido 5 años desde que se había representado la primera obra de teatro en la ciudad, una tragedia de Livio Andrónico, a la que el senador no había dudado en acudir. Roma estaba dividida ante los que veían en el teatro una costumbre extranjera, desdeñable, fruto de influencias griegas que alteraban el normal devenir del pensamiento y el arte romano puros, y otros que, sin embargo, habían recibido estas primeras representaciones como un enorme salto adelante en la vida cultural de la ciudad. Quinto Fabio Máximo, un experimentado senador del que todos hablaban como un futuro próximo cónsul de la República, se encontraba entre los que observaban el fenómeno con temor y distancia. Por el contrario, el senador Publio Cornelio Escipión, ávido lector de obras griegas, conocedor de Menandro o Aristófanes, era sin lugar a dudas de los que constituían el favorable segundo grupo de opinión. Publio Cornelio llegó junto a la estructura de madera de los ediles de Roma, encargados de organizar estas representaciones, ordenaban levantar periódicamente para albergar estas obras. Al ver el enjambre de vigas de madera sobre el que se sostenía la escena, no podía evitar sentir una profunda desolación, pensar cuántas ciudades del Mediterráneo disfrutaban de inmensos teatros de piedra, construidos por los griegos, perfectamente diseñados para aprovechar la acústica de las laderas sobre las que se habían edificado. Tarento, Siracusa, Epidauro, Roma, en cambio, si bien crecía como ciudad al aumentar su poder y los territorios y poblaciones sobre los que ejercía su influencia, cuando se representaba una obra de teatro, tenía que recurrir a un pobre y endeble escenario de madera, alrededor del cual el público se veía obligado a permanecer de pie mientras duraba el espectáculo o a sentarse en incómodos taburetes que traían desde casa. Como consolación, el senador pensaba que al menos ahora ya había posibilidad de ver sobre la escena actores auténticos, recreando la vida de personajes sobre los que él había leído tanto durante los últimos años. Una mano en el hombro, por la espalda, acompañada de una voz grave y potente que enseguida reconoció, interrumpió sus pensamientos. Aquí tenemos al senador taciturno por excelencia. Neo Cornelio Escipión abrazó a su hermano con fuerza. Ya sabía yo que te encontraría por aquí. Venga, vamos a ver una obra de teatro, ¿no? A eso has venido. No esperaba verte por aquí hoy. Hombre, hermano mío. Neo hablaba en voz alta, de forma que todos alrededor podían escucharle. Era un gigantón de 2 metros que no necesitaba abrirse camino entre el tumulto de gente que se había agolpado en torno al recinto del teatro, ya que, como por arte de magia, siempre se abría un pequeño sendero justo un par de metros antes de que llegara su persona. Neo era más alto, más fuerte, menos serio y más complaciente en la mesa que su hermano, lo que quedaba reflejado en su incipiente barriga que los años de adiestramiento y empleo militar mantenían relativamente difuminada. Tanto hablar del teatro, el teatro esto, el teatro aquello, me dije, vayamos a ver qué es eso del teatro y bueno, ¿qué? Y por todos los dioses, si ese viejo remilgado de Fabio Máximo ha dicho que lo mejor que puede hacer un buen romano es no acudir a estas representaciones, pues eso era ya lo que me faltaba para decidirme a venir, que los dioses confundan a ese idiota. Así que eso es lo que anda diciendo Fabio, respondió Publio. Interesante. Ya entiendo por qué hay tanta gente. Creo que con sus palabras ha conseguido que venga más gente que nunca.
Hay que felicitarle. Estoy seguro de que los actores agradecerán tanto debate sobre sus representaciones. Parece que Fabio Máximo no entiende que si deseas que algo pase desapercibido, lo mejor es no mencionarlo. Supongo que futuras generaciones irán aprendiendo eso. En cualquier caso, me alegro. Cuanta más gente vea estas cosas, mejor. Quizás si consigamos que en Roma se construya alguna vez un teatro digno de representar a Aristófanes o a Sófocles. No sé, no creo que esto del teatro llegue a interesar tanto como para levantar esos enormes edificios de piedra de los que siempre hablas. Si me dijeras para ver gladiadores o mimos, cosas que sí gustan, entonces quizás sí, pero desde luego hoy aquí hay un gentío notable, concluyó oteando desde lo alto de su sobresaliente punto de observación. Así, conversando, los dos hermanos entraron en el recinto. Se había hablado ya en más de una ocasión de la posibilidad de levantar también una estructura de madera frente a la escena que soportase unas gradas de forma que el público pudiera sentarse y disfrutar con más comodidad del espectáculo. Pero de momento todo aquello no eran más que conjeturas. Solo había algunos bancos en las primeras filas para las principales autoridades de la ciudad, los ediles y algunos senadores. Resultará complicado conseguir una posición más céntrica. Mejor nos quedamos aquí, comentó Publio. Su hermano se giró y le miró sacudiendo la cabeza como quien perdona la vida a alguien a quien aprecia mucho, pero que sabe que está equivocado en algo muy concreto. Sin más comentarios, Neo se adentró entre el tumulto de gente, dando alguna voz al principio, y luego, a medida que la densidad de la muchedumbre aumentaba, apartando a unos y otros con decididos y potentes empujones. Neo avanzaba hacia el centro del recinto para conseguir una posición mejor para ver a los actores y lo hacía como un tribuno en un campo de batalla buscando la posición óptima para su unidad. Publio seguía la senda que su hermano iba abriendo. Unos soldados se revolvieron molestos ante aquel torrente de empellones, mas al ver ante ellos dibujarse la imponente figura de Neo, adornada con la toga propia de un patricio, decidieron hacer como que no había ofensa y ocuparse de sus asuntos. Así, en unos minutos, Publio y Neo alcanzaron el centro del recinto justo frente a la escena tras los bancos de las autoridades y quedaron dispuestos para asistir a la representación. Una vez allí, Publio se dirigió a su hermano. Gracias, con tu extremada delicadeza hemos conseguido sin duda una excelente posición para el espectáculo. Siempre tan sutil, Neo. Te veo hecho todo un político. Ya sabes que el que tiene que llegar a cónsul en nuestra familia eres tú. A mí, me, a mí que me dejen un ejército y que me pongan unos militares de bárbaros o cartagineses delante. Con eso me entretendré. Publio no respondió nada. Quién sabe, viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos políticos, quizá algún día tendrían ante sí a unos cuantos de esos cartagineses, aunque no tenía tan claro que el verbo entretenerse fuera el más adecuado para describir semejante situación. Tito Macio era un joven de 20 años, huérfano, llegado a Roma desde Sárcina, en el norte de la región de Umbría. Esta había caído bajo el control romano unos años antes. Después de algunas peripecias y no pocos sufrimientos en las calles de Roma, había alcanzado una cierta estabilidad a sus 20 años como mozo de tramoya en una de las incipientes compañías de actores que se dedicaban a representar obras de teatro en la ciudad. Su labor consistía esencialmente en clasificar las ropas de los actores y tenerlas preparadas para facilitárselas a cada uno a medida que estos entraban en escena. También se ocupaba de limpiar las mismas antes y después de cada representación y, en fin, todo aquello que fuera necesario con relación al espectáculo, incluso si se terciaba actuar. Después de haber mendigado por las calles, aquello le parecía una muy buena opción de vida. Entre bastidores, Tito observaba a los actores declamar y en ocasiones memorizaba los textos de aquellos personajes que más le agradaban. Esto resultaba útil, sobre todo cuando tenía que sustituir a algún actor que estaba enfermo o más frecuentemente con una resaca demasiado grande como para poder salir a escena. Cuando entró de niño en aquella compañía, había un anciano liberto de origen griego que se ocupaba de traducir textos de los clásicos como Eurípides, Sófocles, Aristófanes o Menandro, entre otros muchos que le tomó cierto aprecio. Quizá aquel anciano encontró su extrema soledad en un país extranjero y sin familia ni amigos, reflejada en aquel niño mendigo de cara resuelta que luchaba por sobrevivir en una ciudad cruel para el pobre, el esclavo y el no romano. El anciano lo tomó a su cargo y le enseñó a leer latín primero y después griego, y cuando sus ojos empezaron a fallarle,
Tito, familiarizándose poco a poco con el arte de la escritura, empezó a copiar al dictado las traducciones que este anciano le hacía. Prasícteles, que así se llamaba, falleció cuando Tito apenas tenía 13 años. Una mañana fue a llevarle agua para lavarse como hacía siempre y se lo encontró en el lecho de la habitación que la compañía de teatro había alquilado para cobijo del anciano que tan buen servicio les daba. Prasícteles estaba tendido, relajado, pero con los ojos abiertos y sin respirar. Tito se quedó en silencio junto a aquel hombre de quien tanto había aprendido y se dio cuenta de que aún sin que éste fuera nunca condescendiente o especialmente cariñoso con él, siempre se había mostrado afectuoso. De pronto se sintió del todo solo y pensó que nunca jamás sentiría un dolor y una pena igual en su vida. Estaba muy equivocado, pero en aquel momento no era consciente de las turbulencias del futuro. Cuando se armó de valor para afrontar la situación, abandonó la estancia y salió al encuentro de Rufo, el amo de la compañía, que estaba negociando en el foro las posibles nuevas representaciones de la misma para la próxima Lupercalia, la festividad de la purificación que tenía lugar a mediados de febrero. Faltaba tiempo aún, pero era conveniente cerrar los convenios con las autoridades públicas lo antes posible. Rufo se encontraba con 12 ediles de Roma encargados de organizar los diferentes acontecimientos festivos cuando Tito llegó a su encuentro. Rufo hizo como que no le veía. Al fin, una vez que después de 10 largos minutos hubo terminado sus conversaciones con los ediles, se dirigió al inoportuno Tito, que había permanecido junto a él como un pasmarote, inconsciente de su impertinencia, aturdido como estaba por los acontecimientos. ¿Y a ti qué te ha parecido en el foro? ¿Qué? ¿Y a ti qué se te ha perdido en el foro esta mañana? Porque no estás con el griego terminando la traducción de la comedia de Menandro Mendé. Esta no es una forma de justificar el alojamiento y la comida que os pago. Tito pensó en replicar con improperios, pero de su boca solo salió la sencilla y simple realidad. Prasícteles ha muerto. Y sin esperar instrucciones se marchó del foro dejando que Rufo dirigiese las implicaciones de aquel suceso para su futuro económico. Me cansé. ¿Quién quiere continuar? Sofi, dale, Sofi. Yo. Rufo, no obstante, era un hombre curtido en el desastre y la crueldad. Militar retirado, a sus 40 años había matado, violado, robado, luchado con honor y luchado sin honor alguno en el campo de batalla y con dagas en las peligrosas noches de Roma. Tenía una poblada melena de pelo negro que se resistía a tornarse gris pese a su edad, como si tuviera un pacto de juventud con los dioses a cambio de quién sabe qué extraños servicios. Avanzaba siempre como si se tambaleara, con un corpulento cuerpo sazonado de heridas y coronado por un ceño profundo permanente en lo alto de su frente. Hablaba latín y algo de griego, pero su capacidad lectora era más que discutible. Con todo, Rufo poseía una sobresaliente destreza, el oportunismo. Había discernido como nadie el gran impacto que suponía la novedad del teatro como espectáculo en Roma y antes que ningún otro había juntado actores de diferentes partes de la península itálica, se había hecho con los servicios de Praxíteles y había fundado una compañía estable que daba un buen servicio a los ediles de Roma a un más que razonable precio para las arcas del Estado. Mantenían la pobreza a actores y demás miembros de la compañía, pero eso no preocupaba a las autoridades siempre que se cumplieran los compromisos acordados en cuanto a número de representaciones y mínima calidad de la puesta en escena. La muerte de Praxíteles suponía un importante escollo en el natural futuro de la compañía, pero como la fortuna a veces es caprichosa y parece vanagloriarse en favorecer a quien menos lo merece, Rufo pronto detectó que no hacían falta tantas traducciones del griego como antes, sino que empezaba a haber autores latinos propios que, para satisfacción suya y de su economía, ya escribían las obras directamente en latín. Meses después de la muerte de Praxíteles, Rufo preguntó a Tito si él se sentía capaz de traducir obras del griego. Tito meditó su respuesta y concluyó que sí, pero como movido por un resorte, enseguida respondió con decisión de forma contraria. No, lo siento, no podría. Y nunca más le volvió a preguntar Rufo sobre aquel tema. Tito había visto a dónde había llegado Praxíteles con su griego y no quería seguir su misma suerte. Albergaba mejores expectativas para su vida que trabajar traduciendo por un mendrugo de pan y una humilde alcoba y siempre en las manos de aquel hombre cruel y avaro. Desde entonces, Tito se especializó en todo lo referente a la tramoya,
trajes, disfraces y calzaba a los actores y supervisar el levantamiento de la escena cada vez que había representación. Curiosamente, aquel trabajo parecía ser más valorado por Rufo que todos los esfuerzos del anciano griego por producir unas traducciones en correcto y fluido latín. Tito estaba sorprendido porque sabía de lo injusto de la valoración, pero se guardaba para sí mismo sus opiniones y se dejaba llevar en aquel mundo de locos por lo que los demás consideraban como de mayor mérito. Aquella tarde del 235 a.C. se representaba la primera obra de uno de los nuevos autores que también le habían venido a Rufo, Nevio. Se trataba de una tragedia ambientada en Grecia. Para ello, Tito había dispuesto todo lo necesario: pelucas blancas para los personajes ancianos, pelirrojas para los esclavos, un sinfín de todo tipo de máscaras para las más diversas situaciones escénicas, y coturnos, unas sandalias altas empleadas para realzar la estatura de los personajes principales, que en una tragedia serían dioses personificados por actores que, como era lógico, no podían estar a la misma altura que el resto de los personajes. Una amplia serie de mantos y túnicas griegas completaba el vestuario. Todo estaba dispuesto. El público llenaba los alrededores del escenario, la tarde era agradable y la temperatura suave. Roma iba a vivir una velada de teatro al aire libre. 2. El paso del estrecho. Los pilares de Hércules, Gibraltar, 235 a.C. Decenas de pequeñas embarcaciones navegaban lentamente. En una de las lanchas, atestada de armas arrojadizas, espadas, escudos, lanzas, algún caballo, víveres y soldados, Amílcar dirigía toda la operación. A su lado, un adolescente de 13 años, su joven hijo Aníbal, es decir, el favorito de Baal, el dios supremo de los cartagineses, observaba admirado. Amílcar tenía bajo su manto un gran ejército dispuesto para conquistar Hispania, pero no tenía barcos con que transportarlo. Meses atrás rogó a los sufetes, los dos cónsules de Cartago, que dieran orden de reconstruir la flota púnica para poder enviar esas tropas a Iberia, pero estos se negaron, siguiendo los avisos del Consejo de Ancianos. La gran flota púnica había sido destruida en la gran confrontación contra Roma de unos años antes y, entre otras terribles penurias y humillaciones, Cartago tenía prohibido reconstruir una nueva flota que los romanos observarían como una amenaza inminente. Si lo hacían, explicaron los sufetes, Roma no tardaría ni unas semanas en declarar la guerra y atacar antes de que Cartago estuviera recuperada del anterior conflicto. El sufete se dirigió directamente a Amílcar. Si deseas conquistar Hispania para Cartago y fortalecer el Estado con sus riquezas, eso te honra, general. Sin embargo, lo que pides, una flota para trasladar al ejército, eso es imposible. Tienes permiso para intentar esa conquista, pero tendrás que discernir otros medios. Amílcar no era un hombre que se amilanara con facilidad. Combatió con valor y pertinaz resistencia a los romanos en Sicilia, dificultando en extremo el avance de las legiones del Estado latino, y posteriormente derrotó por completo a los mercenarios africanos que se levantaron contra la que creían ya una Cartago en decadencia. Así pues, Amílcar aceptó el reto de los sufetes, se levantó y ante todos los senadores de Cartago exclamó: «Llevaré el ejército a Iberia, cuyas riquezas navegarán hacia Cartago en menos de un año». Y antes de que nadie pudiera preguntarle sobre la forma en que pensaba acometer tal empresa, el general abandonó el cónclave senatorial y, escoltado por varios soldados y oficiales próximos a su causa y a la familia de los Barca, partió de la ciudad. Durante unas semanas, Amílcar dirigió su ejército por toda la costa norte de África, aprovisionándose en las numerosas poblaciones costeras amigas de Cartago. Atravesó las montañas y los estrechos pasos, resistiendo ataques de tribus en continua rebeldía con Cartago. Cruzó la costa norte de Numidia y Mauritania en una marcha larga y agotadora para hombres y bestias, hasta que, al cabo de 2 meses, llegó a los pilares de Hércules. Allí contempló desde la costa africana las playas del sur de Hispania. Solo lo separaba un estrecho de aguas embravecidas, pero de tan solo 20 o 30 kilómetros de anchura. En unas semanas fue agrupando todas las barcas de pesca de las poblaciones próximas y mandó construir pequeñas balsas y barcazas de transporte. No se trataba de construir barcos de guerra, sino de disponer de pequeños transportes que fueran y volvieran durante varios días, llevando en cada viaje armamento, soldados, animales y víveres.
La tarea sería tediosa, lenta y muy peligrosa. Especialmente difícil resultaría embarcar uno a uno a las decenas de elefantes que llevaba consigo. Amílcar alcanzó la costa de Hispania y fue el primero en pisar tierra. Tras él, su caballo y varios soldados se empezaron a descargar todo lo que llevaban en la barcaza: trigo, dardos, lanzas, escudos. Era impresionante mirar hacia el sur. El mar estaba repleto de centenares de embarcaciones que, como una flotilla de pequeños barcos, se acercaban a las costas. El oleaje, no obstante, arreciaba con fuerza. Un elefante, al verse rodeado de aquella inmensidad de océano, se puso nervioso y empezó a bramar y moverse. Uno de sus adiestradores intentó calmarlo primero y luego controlarlo a golpes que asestaba con una masa de hierro en la cabeza del animal. Pero la bestia estaba ya fuera de sí y cualquier esfuerzo era inútil para controlarla. En la pugna, la barcaza se desestabilizó y volcó, y soldados, armas y víveres fueron al agua junto con el elefante. El mar se tragó a hombres y bestia en cuestión de segundos. De forma parecida, varias barcazas volcaron y se perdieron numerosos hombres, material y animales. Sin embargo, al caer la tarde del tercer día, el gigantesco ejército cartaginés había cruzado el estrecho sin disponer de una flota, sin despertar las suspicacias de Roma. Sigilosamente, aunque decididos, aquellos soldados formaron en la playa. Amílcar revisó unidades, equipo, caballería y elefantes, y cuando todo estuvo dispuesto, con el sol poniéndose, ordenó avanzar varios kilómetros hacia el interior. Dio orden también de recoger las barcas y esconderlas tras las dunas de la playa. Al día siguiente, un barco mercante acompañado de una quinquerreme militar romana pasó por la zona. Un legionario actuaba como vigía. Desde lo alto de la nave observó restos de madera flotando en el mar. Dio la alarma y el capitán ordenó que recogieran aquellos fragmentos. Una vez en el barco, constataron que se trataba de pequeños trozos que no podían sino pertenecer a alguna embarcación pesquera. El capitán preguntó al vigía si se observaba algún movimiento extraño en la costa. La respuesta del legionario fue rotunda: nada. Bien, concluyó el oficial al mando del barco. En el informe de a bordo que figure que se han avistado restos del naufragio de alguna pequeña barca de pesca. Sin más novedad, sigamos rumbo al noreste, a Sagunto. Se alejaron de la costa. ¿Quién quiere continuar? Ya tengo la garganta seca. Gracias, Sofía. Va Marce, Dani y Patri, ¿sí? Seguimos así, listo. Esto está buenísimo, Marce, ya apareció. Listo. Tantas que acá los capítulos son más corticos, entonces cada uno un capítulillo. El hijo del senador, Roma 235 a.C. La representación acababa de empezar y todo marchaba bien. Hasta el momento ningún actor se había olvidado del texto y el público parecía seguir la historia con cierto interés. De cuando en cuando, el murmullo de los que hablaban era excesivo y Tito tenía que moverse entre los espectadores pidiendo silencio, para que los que deseaban escuchar pudieran hacerlo, y de súbito llegó el desastre. Desde fuera del recinto del teatro se empezó a escuchar música de flautas y los gritos de algún artista de calle anunciando la próxima actuación de un grupo de saltimbanquis y equilibristas. Y lo peor de todo, un combate de gladiadores como colofón al espectáculo. Era frecuente que diferentes grupos callejeros se aproximaran al teatro para aprovechar la labor que la representación había conseguido con gran esfuerzo de toda la compañía de actores, congregar a un notable gentío. Parte del público, poco interesado en el transcurso de aquella tragedia, volcó su interés en los recién llegados saltimbanquis y fue saliendo del teatro. Los actores se esforzaron en declamar más alto, elevando el tono de voz al máximo de su capacidad para intentar reavivar el interés de los que allí se habían reunido, pero todo esfuerzo resultaba inútil. Poco a poco se fue vaciando el recinto hasta que apenas quedó un tercio del aforo inicial. Tito estaba descorazonado y Rufo iracundo. Aunque los ediles habían pagado por anticipado la representación, si esta no era de interés, se cuestionarían volver a contratar la compañía. Un segundo, cierro la puerta. Ay, perdón. Ya. En el exterior del recinto, el grupo de artistas callejeros daba volteretas en el aire una tras otra a un ritmo enfermizo. Luego, uno de ellos se tendió en el suelo y el resto saltaba dando una voltereta sobre aquel.
Al fondo se podía observar a dos fornidos guerreros, sus musculosos brazos relucientes por el aceite con el que se habían untado, armados con espadas y escudos dispuestos a entrar en combate para satisfacción del gentío que empezaba a rodearlos. En el teatro, Publio permanecía absorto en la representación de tal forma que el desplazamiento del público hacia el exterior del teatro le había pasado completamente desapercibido. Neo, por el contrario, entre adormilado y aburrido, estaba considerando seriamente ausentarse junto con el resto de la gente que ya lo había hecho. Un buen combate de gladiadores parecía, a todas luces, un entrenamiento mucho mayor que la pesada y lenta historia que se les estaba presentando sobre el escenario. Sin embargo, veía a su hermano tan absorbido por la representación que intentaba aún concentrarse para ver si podía él quedar igual de prendado por lo que los actores contaban. Pero no, resultaba del todo imposible. Al cabo de unos minutos se decidió y se dirigió a su hermano. Publio, yo me voy, te espero fuera. Bien, sí, bien, nos vemos fuera. Cuando termine, salgo. Fue su respuesta, pero aún no se había dado cuenta, se había dado Neo la vuelta para marcharse cuando apareció entre ellos un esclavo de la casa de los Escipiones. Vamos, vamos, ha llegado el momento, ha llegado el momento. A esta interpelación, Publio sí que reaccionó con rapidez, dejando de lado la representación. ¿Estás seguro? ¿Sabes bien lo que dices? Sí, mi amo, sí, vengan a casa, rápido. Y el esclavo los dirigió a la salida. Velozmente sortearon al público superviviente de la representación. Perdón, me atoré. Luego en el exterior bordearon el tumulto que se había formado alrededor de los dos gladiadores que habían empezado su lucha. El ruido de las espadas sobresalía por encima del de los gritos de la gente. Publio aceleró la marcha. Vamos, vamos, hay que regresar a casa lo antes posible. En el teatro, no, siga alguien porque me ahogué. Perdón, me ahogué. Tranquila, mi Marce. Agüita. Dale, Dani. Y vamos allá. En el teatro, Tito contemplaba desolado el recinto medio vacío y escuchaba a los actores declamando a gritos sus intervenciones para hacerse oír por encima de la algarabía que llegaba de afuera. Una tarde de teatro en Roma. Tito sintió que aquel no podía ni debía ser su mundo por mucho más tiempo. Había de dejar aquel barco antes de que se hundiera del todo. Nunca pensó que tuviera madera de héroe. Publio y Neo llegaron a casa corriendo. Al irrumpir en el atrio, los recibió el llanto de un niño. Una anciana esclava que ejercía de comadrona lo traía desnudo. Lo habían lavado. Era un varón. Ese podría ser el primogénito, el futuro pater familias del clan, siempre que su padre lo aceptase como tal. La anciana se arrodilló ante los recién llegados y a los pies de Publio, sobre el suelo de piedra, dejó el cuerpo del niño, desnudo, llorando. Su padre observó al bebé unos segundos. Este era el momento clave en el destino de aquel niño, pues su progenitor tenía por ley el derecho de aceptarlo o repudiarlo si consideraba que había presagios funestos, que había nacido en un día impuro o que tenía algún defecto. Publio Cornelio Escipión miró a su hijo en el suelo. El niño proseguía con su llanto. Neo, respetuoso con la importante decisión que debía tomar su hermano, se había retirado unos pasos. En el centro del atrio, junto al impluvium que recogía el agua de lluvia, quedaron padre e hijo a solas. Publio se arrodilló, contempló de cerca al bebé y asintió con la cabeza. Cogió entonces al niño y lo levantó por encima de sus hombros. Que se prepare una mesa en honor de Hércules. Este es mi hijo, mi primogénito, que llevará mi mismo nombre, Publio Cornelio Escipión, y que un día me sustituirá a mí como pater familias de esta casa. La anciana comadrona y Neo respiraron. Publio devolvió el niño a la esclava. Llévalo junto a su madre, y preguntó, ¿está bien la madre? La madre está bien, descansando, dormida, pero bien. Dijo que deseaba verles en cuanto llegaran. Bien, bien, que descanse unos minutos. Ahora me acercaré a verla. La esclava se retiró y Neo dejó escapar por fin sus emociones. Bueno, hermano mío, por todos los dioses, esto tendremos que celebrarlo por todo lo alto. Tendremos buen vino en esta casa y algo de comer, ¿no? Aquella noche hubo un festín en la gran residencia de los Escipiones. Vinieron clientes y amigos de toda la ciudad. Se bebió y se comió hasta la medianoche.
y al terminar la velada, cuando se fueron todos los invitados y la casa quedó tranquila, Publio se sentó junto a su mujer. El recién nacido estaba acurrucado próximo a los senos de Pomponio. El senador se sintió feliz como no lo había sido nunca. La noche estaba tranquila, raramente sosegada para una noche en la bulliciosa Roma. En la calle, al abrigo de la oscuridad, 3 hombres se acercaron a la puerta de la casa del senador. Uno llevaba un hacha afilada, otro una enorme masa y el tercero una escoba. Se acercaron hasta detenerse justo frente a la puerta. En el silencio de la madrugada, Publio escuchó varios golpes fuertes en la puerta de entrada. Perdón si está haciendo mucho ruido, pues no sé qué está pasando aquí, que hay gente como pitando. Colombia no está jugando hoy, ¿cierto? ¿No? ¿Qué le pasa? Bueno, no sé, debe ser una caravana política. Whatever. O sea, son justo los gladiadores fuera del teatro. ¿Qué es esto? Esta Por eso, o sea, metaficción. está todo pasando al tiempo. ¿Sí? O sea, sí, porque hay gente como con una bandera de Colombia. En fin, mucho ruido. El senador permaneció impasible. Los 3 esclavos, una vez cumplido el rito de sacudir la puerta con sus herramientas para así cortar, golpear y barrer cualquier mal que pudiera afectar al recién nacido, tal y como correspondía a los dioses Intersidonia, Pilumnus y Deurra. Es que empezó el mundial, tiene toda la razón. Se alejaron y fueron a acostarse contentos. Ese era un día feliz en casa de su amigo. No, pero el mundial es mañana. 4. El triunfo de Fabio. Roma 233 a.C. La procesión de senadores que había partido desde el campo de Marte ascendió por la vía sacra y de esa forma llegó al foro Boario. Era el principio de la larga comitiva del triunfo del cónsul Quinto Fabio Máximo, vencedor contra las tribus lígures del norte de la península itálica, a las que había derrotado y empujado hacia los Alpes, liberando así las colonias y ciudades protegidas por Roma en aquella región de los constantes ataques, asedios y pillaje de aquellos bárbaros. Primero van los senadores, explicaba Pomponia, a su hijo de apenas 2 años. El pequeño Publio observaba el tumulto de gente y la larga comitiva con ojos admirados, sin entender muy bien a qué venía todo aquello. Mira, ahí están tu padre y tu tío. Publio y Neo Cornelio Escipión, en calidad de senadores de Roma, desfilaban con el resto de los miembros del máximo órgano de gobierno de la ciudad. Era tradición que, en cualquier triunfo personal de un cónsul, el conjunto del Senado desfilara en primer lugar, dejando claro, tanto al pueblo de Roma como al general al que se agasajaba, que todos estaban supeditados a la autoridad de aquel parlamento. Tras los senadores, decenas de legionarios en perfecta formación desfilaban portando insignias arrebatadas a los ligures, armas de los derrotados y otros despojos de guerra. A continuación, encadenados, innumerables cautivos eran obligados a arrastrarse por las calles de Roma bajo la atenta mirada del pueblo. Los derrotados mezclaban su rencor con la admiración que aquella floreciente urbe despertaba a sus ojos. Hermosos templos engalanados de guirnaldas salpicaban el camino. Miles de personas vestidas con lujosas prendas y centenares de soldados apostados a ambos lados de la ruta ferozmente armados. Tras los cautivos, que luego se venderían como esclavos, y las armas, venía la exposición de los tesoros arrebatados a los ligures. Oro, plata, joyas, incluso estatuas que estos a su vez habían arrancado a las ciudades que fueron objeto de sus ataques. Acto seguido, avanzaban pesada y lentamente 12 bueyes blancos camino del altar de Júpiter Capitolino, donde debían ser sacrificados por el victorioso general que, al coincidir su victoria con el hecho de ostentar la máxima magistratura de la ciudad, uno de los 2 consulados que anualmente se elegían tenía derecho a este triunfo. Y, concluyendo aquel séquito, venían los 12 lictores o guardias personales del magistrado que anunciaban la llegada del cónsul vencedor montado en una cuadriga tirada por 4 caballos blancos que se deslizaba plácida sobre la calzada portando a Quinto Fabio Máximo, vestido para la ocasión con una larga túnica púrpura. Un esclavo en la misma cuadriga sostenía una corona de laurel sobre la cabeza del cónsul, al tiempo que susurraba palabras en su oído, recordándole que aquella era una celebración pasajera y que seguía bajo las órdenes del Senado de Roma. Fabio Máximo, no obstante, disfrutaba el completo de aquel baño de multitudes y desde lo más profundo de su corazón desdeñaba las palabras que el esclavo, profundamente, perseveraba en repetir.
Había tardado 48 años en llegar a cónsul, y aquel era un cargo que le gustaba demasiado, como para dejarlo así como así. Lo importante ahora era el momento presente, la gran victoria. Luego vendría su estrategia para dominar el Senado. Y ahora puede seguir. Listo. Quinto, un nuevo comerciante. Roma, año 228 a.C. Corría el año 526 desde la fundación de Roma y Fabio Máximo ostentaba la máxima magistratura. Al ser elegido por segunda vez en poco tiempo como uno de los 2 cónsules que debían gobernar el estado durante aquel año. Eran tiempos de tranquilidad en la ciudad, que vivía todavía con un sentimiento de relativo sosiego después de los encarnizados enfrentamientos de la flota romana durante el año anterior para combatir los navíos piratas de la costa ilírica, que suponían una constante amenaza para los puertos de aquella región y, más importante aún, para la seguridad de los barcos mercantes. Tito Macio veía cómo con las rutas marítimas cada vez más seguras y con el creciente dominio de Roma sobre el mar, los negocios y el comercio proliferaban por toda la ciudad. El teatro seguía languideciendo en un doloroso parto que parecía no terminar nunca de dar los frutos deseados. Nevio, Pacubio, Enio y otros estrenaban tragedias y comedias que interesaban a pequeñas minorías ilustradas, pero que quedaban lejos de entusiasmar al pueblo en general. La gente seguía mostrándose mucho más atraída por los combates de gladiadores y los espectáculos de saltimbanquis, equilibristas y mimos que salpicaban diferentes rincones de la ciudad y que seguían aprovechándose de las representaciones teatrales para luego llevarse al público, el público allí reunido. Este estado de cosas condujo a Tito Macio a tomar una determinación clave en su vida y en su destino: dejar el teatro, abandonar aquel mundo de muchos esfuerzos y escasas recompensas y adentrarse con los pequeños ahorros que había conseguido en el comercio, encargado de las 1000 cosas de la compañía y entre otras de todo lo relacionado con la vestimenta de los actores. Se había familiarizado con muchos comerciantes de telas, túnicas, togas y otros elementos necesarios del vestido diario de los romanos y por allí decidió encaminar su futuro. Lo tenía ya todo organizado. Había seleccionado quiénes serían sus proveedores, los precios de entrada de los productos y los precios a los que pondría a la venta. Hasta había alquilado ya un local en una de las insulae más próximas a los mercados junto al Tíber. Todo estaba perfectamente planeado, excepto algo que quedaba pendiente: comunicárselo a Rufo. Tito había pensado durante semanas la mejor fórmula de dar a conocer su decisión al director de la compañía, aguardando el momento adecuado para comentar sus planes. Esperaba el final de cada representación detrás del escenario mientras Rufo calculaba el número de gente que había permanecido hasta el final, ya que los ediles de Roma hacían lo mismo. La verdad es que las cosas no habían ido nada bien en las últimas obras, de forma que Tito no se atrevía a hablar con el director. Sin embargo, el tiempo pasaba y ya tenía el local preparado y su decisión firme tomada. No podía esperar más tiempo. Una tarde, tras la representación de una obra de Livio Andrónico, Tito se acercó por fin a Rufo. Quería comentarle una cosa. Ahora no tengo tiempo. Ocúpate de recoger bien todos los trajes y guárdalos de forma que no queden arrugados. Las togas de los dioses parecía que hubieran estado enmarañadas durante meses. Fue toda la respuesta de Rufo, que hizo ademán de marcharse. Me voy. Mañana mismo dejo de venir al teatro y de ocuparme de vestidos, textos, escenario y todas esas cosas, comentó Tito a toda velocidad, y él sí que se volvió e inició su salida por la parte trasera del escenario donde se encontraban. Tú, mantecato, por Castor y por Pollux, ¿se puede saber qué clase de sandez estás diciendo? Que me marcho, que estoy cansado de este trabajo, es mucho esfuerzo, nadie me agradece nada y se gana muy poco, estoy prácticamente en la miseria y además a la gente apenas le interesa lo que hacemos aquí. Más nos valdría subirnos al escenario con 10 flautas y un número de mimo. Al menos usted le saca beneficio, pero nosotros no sacamos nada. Rufo estaba rojo de ira, pero era hombre que sabía calcular sus acciones con respecto a las repercusiones económicas que éstas pudieran tener en el negocio. Tito Macio era un elemento interesante en el engranaje de la compañía.
Igual podía organizar vestidos, pelucas, calzado para una obra, que supervisar el levantamiento de la cena o incluso actuar cuando era preciso. ¿Quieres más dinero? ¿Es eso? Te puedo doblar el dinero que percibes. Tito meditó un instante, pero estaba demasiado decidido a alejarse de aquel mundo y ni aunque le quintuplicase lo que cobraba podría llegar ni a la mitad de lo que había calculado que podría estar ganando como comerciante de telas. Y aunque así fuera, no tener un amo que te ordenara y te desprecia a partes iguales era un lujo que deseaba disfrutar. No, me marcho. Gracias por la oferta, pero llega demasiado tarde. Fue entonces cuando Rufo tradujo su ira en palabras que, si bien no pronunció muy alto, llegaron claras y precisas como dardos afilados a los oídos de Tito. Bien, pues si te marchas y me dejas tirado o despreciado, que sepas que recordaré bien lo acontecido aquí hoy. Algún día vendrás. Oh, sí, volverás, porque todos vuelven. ¿Crees que eres el único cansado de esta vida que se forja sueños de grandeza y me deja? Esto ya ha pasado antes, y todos vuelven arrastrándose e imploran que los vuelva a aceptar, y yo siempre digo no. No soy esencialmente rencoroso, pero devuelvo siempre con la misma moneda con la que me pagan. Ahora lárgate de aquí y no vuelvas jamás. Y con estas palabras Rufo se dio media vuelta y se alejó del lugar. Tito se quedó allí solo, rumiando por unos instantes lo que Rufo había presagiado, pero sacudió al fin la cabeza y salió del escenario directo al mercado. Era una tarde suave y el viento fresco que subía desde el río apaciguó sus ánimos y la tensión vivida de la discusión con Rufo. En la discusión con Rufo. Ante él una nueva vida se abría. Este era su auténtico principio. Siguiente. Dios mío, me estoy acordando de cositas. ¿Quién sigue? ¿Quién más quiere leer? Aleja, dale. Dice 6, Amílcar. Hispania, 228 a.C. Amílcar Barca, general en jefe del ejército cartaginés en la península ibérica, observaba el valle. Los exploradores no habían detectado movimientos de las tribus locales y, sin embargo, su instinto de guerrero le hacía dudar. La campaña contra los indígenas de la región estaba siendo más costosa de lo esperado. Su resistencia al poder de Cartago era tenaz, terca, pero la determinación de Amílcar era firme. Su gran plan no admitía vuelta atrás en su iniciativa de dominar aquel país. Necesitaban los recursos de la región, el control de las minas de Sierra Morena, acceso libre por los ríos y por las costas. El sur y gran parte del este estaban ya bajo su control, pero era necesario atajar las resistencias del interior. Por eso había cruzado el Tajo. Su objetivo era someter a todos los celtíberos entre aquel río y el Duero. Eso sería suficiente para mantener el dominio de la región y explotar sus riquezas para poder ejecutar la segunda parte del plan, la auténticamente importante, la conquista de la península itálica, la derrota de Roma y la devolución de la hegemonía del mar Mediterráneo a Cartago. Hispania sería la base de operaciones desde la que llevar a cabo sus designios. Amílcar descendió hacia el valle cabalgando a lomos de su caballo, seguido de cerca por sus generales, y tras ellos su joven hijo de 21 años. Aníbal llevaba 9 años en Hispania junto con su padre. Junto con él había asistido a las deliberaciones que tenían lugar entre los generales antes de cada ataque, antes de cada batalla, antes del asedio de cualquier población. Y desde su adolescencia había entrado en combate. Y como el resto de los miembros de la familia Barca, Aníbal era conocedor del plan de su padre, más allá de lo que los generales cartagineses sabían o podían intuir, y más allá de lo que los políticos de Cartago imaginaban. Para los sufetes, cónsules de Cartago y su consejo de ancianos, Amílcar estaba asegurando un territorio, el de Iberia, para poder explotar sus riquezas y resarcir a Cartago de las inmensas penurias de su derrota en la última confrontación con Roma, que además de conllevar pagos de guerra, implicó la pérdida de territorio como Sicilia. Aníbal, sin embargo, sabía que los planes de su padre iban mucho más allá que llenar las vacías arcas del Estado. Descendieron por el valle. El ejército fue avanzando por la llanura en formación de A4, una larga hilera donde los elefantes y las tropas pesadas quedaban al final.
Al principio avanzaban los generales y parte de la caballería, seguidos de la infantería ligera. El sol se había nublado y una helada brisa empezó a deslizarse desde las montañas. Amílcar pensó en detener la marcha, pero pronto empezaría a anochecer, así que concluyó que era mejor atravesar aquel valle y establecer un campamento en las colinas próximas que se vislumbraban en la distancia. Esa sería una buena posición defensiva en caso de ataque. Estaba meditando sobre estas opciones cuando por el otro extremo del valle apareció un grupo de guerreros siberios con varias decenas de carros tirados por bueyes. Las bestias avanzaban lentamente porque los iberos habían llenado los carros con troncos. Detrás de los vehículos venían varios centenares de guerreros armados. La formación resultaba insólita y el avance extremadamente lento hasta el punto de que los soldados cartagineses que habían detenido su marcha se echaron a reír. Amílcar, por el contrario, permanecía serio, oteando en la distancia, intentando entender el sentido que tendría todo aquello. Estaba claro que eran una fuerza inferior a la necesaria para poder plantar cara a su ejército. Se volvió y observó a sus soldados en formación, su progresión hacia el valle detenida al quedar todos mirando la extraña maniobra de los iberos. Amílcar escuchaba a sus propios oficiales despreciando a aquellos guerreros que se atrevían a retar con semejante arsenal a un ejército púnico muy superior, con infantería ligera y pesada, caballería y elefantes. Es absurdo. ¿Qué pretenden? ¿Luchar con bueyes contra nuestros elefantes? A lo mejor nos van a lanzar los troncos. Ja, ja, ja. Nuevas risas se extendían por todas las unidades. Amílcar, sin embargo, estaba disgustado. ¿Quién ha dado la orden de detener nuestro avance? Gritó. Que siga entrando en el valle el grueso de las tropas, y no quiero más risas hasta que todo el ejército esté en formación de ataque. Los oficiales callaron y se ocuparon de transmitir las órdenes. En ese momento se vieron varias antorchas encendidas entre los iberos que brillaban con especial fuerza en esa última hora del atardecer. Acercaban las llamas a los troncos de los carros que previamente habían untado con pez, de forma que en un instante todas las decenas de carros ardían. El viento bajaba desde la ladera de las montañas hacia el valle, de forma que los bueyes, en su lento descenso, empezaron a sentir el intenso calor de las llamas empujadas por la brisa hacia sus cuerpos. Las bestias sintieron su piel quemándose y, despavoridas y presas del pánico, se lanzaron en una imposible huida de aquel calor abrasador, arrojándose hacia el valle. Pero por más que corrían, las llamas los perseguían. Antes de que los cartagineses pudieran reaccionar, carros en llamas empujados por bueyes enloquecidos los alcanzaban, desordenando las formaciones, pisoteando a muchos soldados y sembrando el caos y el terror. Súbitamente aparecieron varios grupos de guerreros por ambos flancos. Primero eran decenas, pero se multiplicaban con increíble rapidez. Los cartagineses no entendían bien lo que pasaba, pero pronto la vanguardia de las tropas ligeras quedó rodeada por varios centenares de iberos que lanzaron un feroz ataque contra las sorprendidas tropas púnicas, que aún luchaban por deshacerse de la embestida de los bueyes y de las llamas de los troncos. Muchos de ellos ardieron esparcidos por el suelo al haber volcado. Amílcar se percató de cómo se incorporaban más grupos de iberos. La gran mayoría parecían estar echados en el suelo en pequeños grupos. Habían disimulado su presencia entre los árboles de las laderas del valle, e incluso algunos se habían ocultado en matorrales, tumbándose en el suelo a la espera de recibir la orden de ataque. Serían unos 1000 en total. Todo era cuestión de resistir la acometida mientras el grueso de las tropas entraba en el valle y se rehacían las formaciones, con la infantería pesada y los elefantes. Los cartagineses, que ya empezaban a superar la sorpresa de los carros incendiados, recibieron a aquellos guerreros primero lanzando una andanada de jabalinas y luego con sus espadas desenvainadas. Decenas de iberos cayeron bajo la lluvia de proyectiles, pero la gran mayoría de los luchadores indígenas alcanzó a las tropas. El combate era tumultuoso y desordenado, lo que perjudicaba la optimización de los recursos púnicos. Amílcar se vio envuelto por enemigos. Una decena de jinetes cartagineses rodearon a su general. Aníbal observaba el peligro en el que se encontraba su padre desde unos 100 pasos de distancia, mientras combatía junto con otro escuadrón de soldados cartagineses.
Asdrúbal, yerno de Amílcar, desde la entrada del valle ordenó a los soldados dejar paso a los elefantes para que estos pudieran acceder lo antes posible y asistir a las desordenadas líneas de vanguardia, y así repeler la acometida de los iberos. Estos, enfavorecidos por el éxito inicial de su ataque sorpresa, se cebaron en rodear al adivinar que su amplia capa, su brillante y adornado casco y su propio porte como general en jefe. Amílcar y los suyos pusieron pie a tierra, pues la proximidad de los iberos y el nerviosismo de los caballos hacían imposible combatir desde la montura. Aníbal vio a su padre bajar a caballo y comprendió la gravedad de la situación. Por el extremo de la llanura veía entrar los primeros elefantes que irrumpían bramando en el valle, asusados por sus adiestradores, pero aún quedaban muy lejos. No lo pensó. Ya me cansé. Dale, yo termino esta paginita que ya vamos a terminar este capítulo. Dice, seguidme los que podáis, el general está en peligro. Y sin esperar respuesta de sus soldados, salió el grupo cartaginés y se abrió paso a espadazos entre los iberos. Embestía con tal ferocidad que una vez que derribó a dos guerreros enemigos, el resto se hizo atrás. Varias decenas de soldados siguieron al ataque de Aníbal. Nuevos refuerzos iberos le salían al paso, pero la determinación de Aníbal era tal que enemigo tras enemigo caían bajo sus golpes. La sangre fluía por el filo de su espada hasta llegarle a la mano y luego al codo. Tenía gotas de salpicaduras por el rostro y alguien la había herido en un brazo, pero seguía firme, avanzando en dirección a su padre. Ya no se veía a Amílcar, sino solo un montón de iberos en círculo asestando golpes. Aníbal presentía lo peor. El resto de los soldados que le acompañaban había comprendido lo que ocurría y parecía haberse contagiado del mismo espíritu de rabia que empujaba a Aníbal. Amílcar combatía rodeado de enemigos. Uno a uno caían los pocos soldados cartagineses que luchaban por protegerle. Eran decenas de iberos los que se habían lanzado contra ellos. A lo lejos parecían oírse los bramidos salvajes y desoladores de los elefantes, pero parecían no llegar nunca. En ese momento sintió la primera herida, profunda en el costado, un sesgo que le hizo doblarse. A su lado cayó otro soldado cartaginés. Escuchó la voz del resto. Han herido al general, han herido al aquel soldado no pudo terminar. Una espada ibera cercenó su garganta, al tiempo que su grito interrumpido advertía a sus compañeros del desastre infinito. Los iberos terminaron con el resto de la escolta y se abalanzaron sobre Amílcar. Este se alzó una vez más y opuso su escudo como resistencia. Por alguna razón no tenía fuerza para utilizar el otro brazo y combatir con su espada. No se percataba de lo profundo de la herida que le había cortado los músculos de su antebrazo derecho. En ese momento llegó un golpe definitivo por la espalda y sintió su cuerpo temblar y caer al suelo de bruces. Con el rostro hacia la tierra empapada por el arroyo que cruzaba el valle, los iberos fueron a rematarle, pero en ese instante cayeron sobre ellos un grupo de cartagineses rugiendo en tropel y asestando golpes mortales cargados de odio y venganza. Aníbal, en especial, abatió a 3 iberos en 3 golpes certeros en menos de 5 segundos. Los elefantes empezaron a llegar y, hábilmente dirigidos por sus conductores, aplastaban a los aterrorizados iberos que nunca antes habían visto semejantes bestias. ¡Y qué locura! En cuestión de minutos, todos los guerreros que habían rodeado al general cartaginés fueron masacrados y en poco tiempo todo el ataque quedó repelido. Sin embargo, para Aníbal todo había llegado tarde, infinitamente tarde. En un minuto de miseria y dolor, Aníbal se arrodilla junto al cuerpo de su padre. Ha caído junto a un arroyo boca abajo. Las heridas no parecen mortales, pero al volver el cuerpo, descubre los ojos abiertos de Amílcar, vacíos, mirando al cielo. Al caer y perder el conocimiento por los golpes de los iberos, se ha ahogado en el barro del riachuelo. Un profundo silencio embarga el ánimo de los cartagineses alrededor de padre e hijo, hasta que desde lo más hondo de su ser, Aníbal gira su rostro hacia el sol del atardecer y lanza un alarido desgarrador, largo y vibrante, que retumba en las montañas y en las almas de todos los que lo escuchan. Un par de centenares de iberos se repliegan aturdidos aún por la carga de los elefantes. Avanzan en el atardecer por el bosque oscuro, un poco confusos en sus sensaciones, entre complacidos por haber abatido al jefe de los invasores, pero también apesadumbrados por los amigos caídos. De pronto, desde el valle,
Un aullido roto de dolor y furia llegó trepando por las laderas. Los más jóvenes sonrieron. Sin duda habían matado a alguien importante. Los más mayores sintieron en la zozobra que transmitía aquel grito malos presagios para el futuro. Alguien que siente tanto dolor necesitará mucha sangre antes de sentirse saciado en su venganza. Ahí fue donde Marcia se enamoró de Aníbal. Ah. Bueno, oigan, está buenísimo, qué emoción comenzar esta historia de nuevo. Sé que son varias cosas abiertas, la historia de Tito es increíble, Aníbal y pues Publio que hasta ahora está ahí naciendo, ¿no? Muchas gracias por haberse unido a la lectura. Ya nos quedan para completar la meta esta semana 30 páginas, o sea, estamos súper bien, se logra, está muy disfrutable. Posteguillo es maravilloso, así que muchas gracias por unirse a la lectura. Hola, Olguita, ¿cómo estás? No tengas miedo. Olguita está aquí por influencia de todas con Posteguillo, pero sí Sí. se puede. Y yo bien asustada y llego tarde, peor. Ay, O sea, Olguita. empecé grave. No, pero vamos a tener igual la grabación de esta sesión. Será De cuatrillero. acuerdo, Ay, Patrick. sí, qué De rico. acuerdo. Sofi, ideas sueltas por ahí. Yo, vean, interesante. Bueno, vamos viendo, pero igual no se cuelguen en la lectura, porque en cualquier momento digo, como leamos juntos. Entonces la idea es que estén a la par con las metas. Esa es la condición, ¿sí? ¿Se vale? Sí, listo. Entonces ahí vamos viendo para ir avanzando. Me parece una buena idea, o sea, quiz, para hacer la expresión y que no se cuelen con la lectura. Para motivarnos. Eso. No, está buenísimo. Impresionante. Todo esto me encanta, en serio, leerlo con ustedes. Entonces, nada, si tienen por ahí su librito para tomarnos la foto y si quieren ir a leer las 30 páginas para ya cumplir la meta esta semana. Así que ahí estamos. Ay, me encanta tu portada, Aleja. Eso. Ay, la misma Angelita. Sí, qué chévere. Listo. Esperemos a Sofi. Afortunadamente este libro no pesa tanto. Con el de los 3 mundos estaba acá. Terrible. ¿Listo? Ahí estamos. Ay, yo quiero esa novela gráfica también. Listo, ahí estamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Muchísimas gracias. Que sigan leyendo, disfrutando muchísimo. Vamos con toda. Que descansen. Chao. Feliz mundial. Adiós. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Bye.